Ok. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tratar de hacer algo que es un poco difícil de hacer cuando uno no está en persona, hacer un taller práctico. Hace un par de semanas yo hice una presentación de la parte teórica del QA/QC y quedó evidente que necesitamos mucho más tiempo para que este tema sea más entendible. Así que en la mañana de hoy yo espero que este taller dure entre 2 horas más o menos. Quiero empezar de nuevo por darles la parte teórica del QA/QC para aquellos que no participaron en la primera presentación, pero la mayor parte del tiempo vamos a dedicarla a una actividad práctica. Bien, déjame empezar por compartir mi pantalla y vamos a empezar con la presentación teórica de lo que es el QA/QC. Pero antes incluso de mencionar esta parte, ¿por qué razón el QA/QC es tan importante? Muchos de ustedes que son jóvenes, los estudiantes sobre todo, no sufrieron la terrible etapa del BRIEX. Esto fue un caso muy famoso hace unos cuantos años ya, en el cual unos geólogos trabajando en Indonesia falsificaron, echaron granitos de oro en muestras y con esa falsificación llegaron a crear la ilusión de que tenían el depósito de oro más grande del mundo, localizado en Busan. Y como no existían mecanismos como los que existen ahora de control de calidad y demás, durante mucho tiempo esa compañía estuvo haciendo lo que le dio la gana. Hay gentes que compraron acciones a 5 centavos, 10 centavos, y esas acciones llegaron a valer 230, $240. O sea, hubo mucha gente que se hizo millonarios con este fraude. Como una nota al margen, el geólogo que hizo este fraude se cayó de un helicóptero. Pero después de eso fue un golpe muy grande para la industria minera y de exploración, que se basa fundamentalmente en el dinero de los inversionistas, y nadie quería poner un centavo en minería precisamente por el gran fraude del BRIEX. Y para poner el último clavo en la caja, como digo yo, también en esos momentos comenzó la famosa .tech, todas las compañías estas con programas de software que del día a la mañana también se hacían millonarias, y durante 2, 3 años prácticamente no hubo dinero para poner en la exploración. Viendo esta situación, Canadá fue el primer país que tomó una medida que fue precisamente la de crear, que se llama la Best Exploration Practices, las mejores prácticas de exploración, lo cual conllevó naturalmente a la creación de métodos de control de calidad y también el Instrumento Nacional 43101, que es la forma en que se presentan los reportes técnicos primeramente en Canadá, en este momento en el mundo entero. Siguiendo a Canadá, inmediatamente estuvo Australia con el York, Sudáfrica con SAMRAC, Estados Unidos, y en estos momentos todos los países desarrollados utilizan una versión u otra de el reporte técnico, y todos utilizan el control de calidad. En esta pequeña parte introductoria voy a hablarles un poquitico de lo que es el diseño, de lo que son los tipos más comunes de muestras de control, el programa de QA/QC para el trabajo en el campo, cómo se determina la calidad del QA/QC, un diagrama de flujo para la preparación de muestras, y por último, que es donde pienso dedicar más tiempo, es a la actividad de nombrar las rocas y alteraciones en el campo, que como ustedes conocen, los que ya tienen experiencia práctica y los estudiantes cuando la tengan, si ustedes tienen en un cuarto 3 geólogos y ponen una roca, van a tener 4 identificaciones distintas, porque no existe una sistemática que se pueda utilizar para nombrar las rocas, pero en este caso yo quiero proponerles una. Empecemos con el diseño de un programa de QA/QC. La razón por la cual es tan importante es que, en primer lugar, es la única forma de validar
la información con la cual después ustedes van a hacer la estimación de recursos, ubicar pozos, trincheras y demás. Hace poco yo hice un trabajo, un 4301, en una mina que llevaba prácticamente 70 años de explotación y exploración, 70 años. Y tenían una base de datos increíblemente vasta y no pudimos utilizar ni un solo de esos datos porque en los 70 años no habían usado los QC, los controles de calidad. No utilizar los controles de calidad, pues no podíamos validar los datos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que los datos estuvieran erróneos, quiere decir que no podemos estar seguros que son correctos. Y por esa razón no se puede utilizar ninguno de esos datos. El otro aspecto importante de este proceso es que toda compañía debe de tener por escrito la metodología de trabajo que ellos van a utilizar para todo tipo de actividad, de forma tal de que todos los geólogos tomen las muestras de la misma forma. Y esto también es muy bueno para los recién graduados que llegan a trabajar, que cogen estas descripciones y pueden seguir cuáles son los pasos que conlleva un buen muestreo. Porque todo depende de la calidad del muestreo y de la calidad del análisis. Entre las muestras de control hay 4 tipos fundamentales. ¿Okay? Los duplicados, los blancos, los estándares y los controles externos. El duplicado es muy sencillo. El duplicado es una muestra que cuando se coge en el campo se divide a la mitad, y, o sea, se cogen 2 muestras del mismo punto. Existen otros tipos de duplicados que se pueden hacer a nivel de laboratorio. Ustedes pueden hacer un duplicado, por ejemplo, o solicitar que hagan un duplicado después de la fase de trituración de la muestra o después de la fase de pulverización de la muestra. Estos duplicados permiten determinar en qué lugar, si hay un error, en qué lugar del proceso de procesamiento está dicho error. Por tanto, son muy importantes. Claro está que hay elementos, por ejemplo, si lo que ustedes están buscando es oro, el oro es famoso por tener el efecto pepita. Y es bien difícil que si ustedes cogen 2 muestras, incluso del mismo lugar, incluso un testigo de perforación, que cogen la mitad del testigo y parten esa mitad del testigo, donde pueden tener discrepancias en los resultados de los duplicados por el efecto pepita. De esto vamos a hablar un poquitico más adelante, qué métodos podemos utilizar para reducir este efecto pepita y poder utilizar los duplicados. Pero cuando están trabajando con otro tipo de yacimiento, cobre, plomo, zinc, etcétera, sí pueden utilizar los duplicados porque los métodos de laboratorio, el ICP-M, y otros, son lo suficientemente exactos para determinar si los duplicados son correctos. El blanco es de suma importancia. El blanco es una muestra que nosotros sabemos que no tiene el contenido del metal que estamos buscando. Digamos que estamos explorando por oro, tenemos una muestra de blanco, tiene que ser aquella muestra que sabemos que no tiene oro ninguno. Y esas muestras en blanco o blancos se introducen a lo largo de nuestro envío para estar seguro de que el laboratorio está limpiando las trituradoras entre muestra y muestra. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que puede pasar? Si una muestra que mandamos nosotros está muy mineralizada y el laboratorio no limpió bien la trituradora, la próxima muestra que pase puede contaminarse. Y la próxima muestra que pase puede contaminarse. Y en vez de tener un solo valor con oro, vamos a tener 2 o 3 muestras con valores de oro. Y si esos son muestras que están tomadas cada 50 metros, son 150 metros de anomalías que no existen en la realidad. Por tanto, el blanco es muy importante. El blanco vigila la limpieza. El estándar determina la precisión con que el laboratorio trabaja. Un laboratorio de buena calidad debe de ser capaz de analizar una muestra 100 veces y obtener un resultado más o menos similar. El estándar es una muestra en la cual nosotros conocemos cuál es el valor del metal que estamos buscando. Y por tanto, al introducirlo entre nuestros datos y obtener el resultado del laboratorio, dicho resultado tiene que ser similar al del valor estándar que nosotros conocemos, más o menos 10%. Esos son los estándares. Y los controles externos
es lo que se hace para, al final de un programa o al final de una etapa, se cogen una serie de las pulpas y se mandan a un laboratorio que realmente se llama laboratorio de arbitraje, que tienen mayor, son buenos laboratorios, y se solicita que hagan el análisis por el mismo método y para los mismos elementos, y se comparan los resultados, y en realidad debe de coincidir. Yo les digo que más de 36 años, 37 años, actually, que yo llevo trabajando en la industria, nunca se me ha dado el caso de que haya tenido un problema con los controles externos entre laboratorios, porque generalmente todos los laboratorios que se recomienda utilizar tienen muy buena calidad. Los blancos y los estándares pueden ser comprados. Hay compañías que venden los blancos estándar. El estándar también puede hacerse. Si ustedes, por ejemplo, esto no es conveniente para una junior, una pequeña compañía, pero si es una compañía mediana o grande que va a trabajar mucho tiempo en un yacimiento, en un área determinada, es preferible recoger unos 40, 50 kilogramos de la roca. Todo eso se envía a un laboratorio, todos esos 40, 50 kilogramos se pulverizan, se convierten en pulpas y se seleccionan 10 pulpas y se mandan a un laboratorio, otras 10 a otro laboratorio, otras 10 así, a 4 o 5 laboratorios, todos certificados. Y cuando recibimos los resultados, se halla el valor medio con la desviación estándar y ese sería el estándar que vamos a utilizar. Ese estándar es mejor en el sentido de que la matriz es idéntica al de nuestro yacimiento, lo cual es muy correcto. El blanco, como le digo, se puede comprar, pero sobre todo si estamos trabajando con oro, ok, un blanco puede ser una tierra de las macetas de flores o arena de construcción o un ladrillo o un pedazo de concreto. Es muy difícil que un ladrillo o un pedazo de concreto tengan contenidos de oro. Pero les voy a hacer una pequeña historia, un pequeño paréntesis musical aquí. En una ocasión, trabajando en Colombia, íbamos para el campo y me di cuenta que no había traído blancos conmigo. Y cuando estábamos pasando por la ciudad, estaban haciendo una construcción, reconstruyendo una escuela y tenían afuera un montón de arena. Paro el carro, me acerco al capataz y le pregunto si podía coger un poco de la arena. Para mí, me dijo el hombre, sí, como que no. Bueno, cogí un paquete de arena y me la llevo para el campo. Y la utilicé como blanco. ¿Quién le dice a ustedes que todos los blancos que regresaron con valores de oro? Porque esa arena la estaban cogiendo de un río que estaba aguas abajo de una mina de oro. O sea que tienen que tener cuidado. No, es mejor comprar el blanco, pero si no, dicen algo que ustedes están completamente seguros que no tiene oro. Normalmente en un proceso de QC, sobre todo al inicio, para que tengan una idea, el 10% del volumen total de sus muestras deben ser controles. Más adelante, ya cuando están ya a la etapa de minas, esa cantidad puede reducirse un poco. Pero normalmente, ustedes deben de tomar un duplicado cada 20 muestras si están trabajando en yacimientos no de oro, sino de otro tipo de metal. Si están trabajando en yacimientos de oro, les recomiendo utilizar un duplicado solamente cada 40 muestras, blancos cada 33, estándares entre 25 y 50 y controles externos cada 100 muestras. La mejor forma de ubicar estos controles es de una forma casuística. Ustedes eh, tienen 100 muestras, las tienen ahí ordenadas en el piso en una hilera y aleatoriamente ponen las muestras blancos, las muestras de estándar y cogen ciertas muestras y le hacen duplicados. Eso es la forma más segura, pero es al mismo tiempo la que garantiza la posibilidad de tener más errores, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Yo sugiero siempre de que se utilice un sistema sistemático, digamos, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha. Cada 25 muestras, la muestra 25 y la muestra, cada 50 muestras, la muestra 25 y la muestra 70
van a ser estándar. Las muestras 33, 66 y 99 van a ser blancos. Las muestras 40 y 80 van a ser duplicados. Y así. Y esa forma se hace de forma sistemática. Una de las ventajas es de que cuando llegan los resultados del laboratorio, con solo mirar el número de la muestra, ya ustedes saben si están mirando un blanco, un duplicado o un estándar. Y si ven una gran, por ejemplo, si es un blanco y ve que tiene 0.1 gramos por tonelada de oro, ya saben directamente de que hay un error sin necesidad de mucho procesamiento. Ahora, para probar la calidad de los datos. En primer lugar, siempre que hay un error, sobre todo si es un error grueso, un error craso, muy grande, siempre piensen primero en un error humano. Busquen siempre el error con ustedes. Puede ser que la muestra que correspondía a un blanco, que era la 33, no la pusieron en la 33, la pusieron en la 32. Y por tanto el resultado que están recibiendo no es de un blanco. Siempre revisen la posibilidad de un error interno. Ahora, para que un blanco falle, tiene que tener resultados 10 veces más grandes que el límite de sensibilidad del equipo. Digamos, si un laboratorio está utilizando un nivel de sensibilidad para el oro de 0.05 partes por millón, para que falle, esa muestra tiene que reportar 0.5 o 0.6 o por arriba de más de 0.5. Cualquier valor por encima de 10 veces el valor mínimo es un error de blanco. En ese caso, el laboratorio debe de repetir la muestra completa a partir no de la pulpa, sino del material original de la muestra. Y eso, claro, está a costo del laboratorio. Cuando un duplicado falla, sobre todo en el caso del oro, no hay mucho que hacer. Normalmente se le informa al laboratorio para que sepan de que hay un error con el duplicado, pero generalmente no hay mucho más que hacer por el famoso efecto Pepita. Lo que podemos hacer es en el campo recoger más material. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un muestreo de suelo recogiendo 100 gramos, prueben a coger 200 gramos o 300 gramos. Mientras mayor es el volumen, menos es el efecto Pepita. En el caso de un testigo de perforación, estamos limitados porque nada más que se puede coger la mitad del testigo. No pueden coger más porque debe quedar testigo en la caja. Por tanto, el duplicado es necesario reportarlo, pero no es tan importante en el caso del oro. En el caso de otros elementos, cobre, plomo, zinc, lo que sea, si hay un error en el duplicado, el laboratorio tiene que repetir el ensayo del duplicado a su costo. La forma de determinar si un duplicado falla o no, no se hace muestra a muestra, sino se hace por un método estadístico que es el análisis de Fisher y de Student, en el cual se halla la media y la desviación estándar de las dos columnas de datos, los datos originales y los datos duplicados, y se determina si la media, el averaje y la desviación estándar son lo suficientemente pequeñas para que se puedan considerar ambas columnas como análogas. Y en ese caso no hay problema. Con respecto al estándar, cuando un estándar falla, para que falle, como les digo, generalmente los laboratorios te aceptan que un estándar falla si es el valor del estándar más menos 10% de ese valor. Digamos, si el estándar era 2, es todo lo que esté entre 1.8 y 2.2 se considera correcto. Por encima o por debajo ya es un error. Cuando falla un estándar, el laboratorio tiene que repetir todas las muestras entre los dos estándares que no fallaron. O sea que si ustedes están poniendo estándares cada 25 muestras, el laboratorio debería repetir 50 muestras. Y todo esto es a su costo. De nuevo, otro muy importante, que las compañías mineras tengan contratos bien claros con los laboratorios en los cuales se especifiquen todas estas eventualidades, para que después no hayan discusiones de quién paga qué. ¿Ok? Y también es muy importante que las compañías hagan auditorías
por lo menos una vez al mes a los laboratorios con los cuales trabajan, llevar a los geólogos de campo al laboratorio para que comprendan cómo es que sus muestras se elaboran y también para que los laboratorios tengan la oportunidad de ver a los geólogos que le traen las muestras. Ahora, yo les decía que cuando un estándar falla, tienen que repetirse todas las muestras entre los dos estándares que no fallaron. Pero hay que tener en cuenta que el laboratorio, por su parte, independientemente de nosotros, también utilizan estándares. Y en este momento, si un estándar falla en el laboratorio, el proceso se para y tienen que volver a repetir los análisis hasta que sus estándares internos no fallen. Pero ¿qué puede suceder? Que entre las dos muestras nuestras, entre los dos estándares nuestros que no fallaron, hay uno o dos estándares del laboratorio que tampoco fallaron. O sea que no es necesario repetir 25 muestras antes y 25 muestras después, sino sencillamente desde el estándar que falló al estándar que no falló, sea nuestro o sea del laboratorio. Los que estén interesados después de esta presentación pueden escribirme a mi email, es vals, vallsvg@gmail.com, y yo les puedo enviar algunas de estas, bueno, la presentación si la quieren, con estas imágenes. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando cómo es que se hacen los diagramas de flujo para las muestras de suelo, para las muestras de roca, con todos los detalles que tenemos que tener, no solo en el campo, sino también dentro del laboratorio. Y por último, es el caso de nombrar las rocas y alteraciones en el campo. Y a esto es lo que le voy a dedicar el resto de la presentación. Y como les decía, como apareció en el anuncio, yo pedí que cada uno de ustedes trajera una roca para que pudieran prácticamente seguir conmigo el proceso y ver cómo esto funciona. Métodos de clasificación de la roca han existido siempre. Y todo el mundo las conoce, los rombos, los diagramas triangulares, etcétera, etcétera. El Servicio Geológico Británico fue el primero en publicar una clasificación que tiene mucha lógica. Es una clasificación que no depende tanto en la composición mineralógica o los resultados del análisis, no depende en las condiciones en que ustedes se encuentran en el momento en que están dando el nombre a una roca. Porque no es lo mismo estar sentado en un laboratorio con aire acondicionado, delante de un microscopio, con una sección pulida, y aquí a la mano derecha tengo mi taza de café y aquí a la mano izquierda tengo los resultados de todos los análisis químicos habidos y por haber, y con todo eso y con toda la calma y tranquilidad del mundo, yo voy a llegar a determinar el nombre de la roca. Eso compárenlo a ustedes estar a las 3 de la tarde muertos de hambre en el campo bajo un tremendo aguacero, los mosquitos los están comiendo vivos y tienen ustedes que darle un nombre a la roca. Creo que está claro de que no son las mismas condiciones. Y en las mejores condiciones, claro está, van ustedes a llegar a un nombre correcto. En las condiciones peores, a lo mejor lo único que le van a decir, esto es una roca y después en el campamento voy a ver qué es lo que es, ¿ok? Y por otro lado, la consistencia en darle un nombre a la roca es importantísima, sobre todo en compañías que trabajan varios geólogos, varios equipos, porque si un geólogo una roca la va a llamar roca X, el otro la misma roca la va a llamar Y, y la otra la misma roca la va a llamar Z, a la hora de hacer un mapa geológico es prácticamente imposible. Entonces, los ingleses reconocieron este problema y definieron 7 grupos de formas en que se puede dar el nombre a una roca. Y estas formas, la que nos corresponde a nosotros, el trabajo en el campo, es el campo 4 a 5. Yo lo voy a poner creo que aquí mismo en esta presentación hay un link al British Geological Survey, donde ustedes pueden ir y mirar las completas clasificaciones que ellos tienen para todo tipo de rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias, incluso las humanas, las rocas hechas por nosotros, concreto, ladrillos, etcétera, y para todos los tipos. Lo que yo hice en este sumario es buscar
aquellas condiciones que funcionan para nosotros en el campo y cómo nombrar las rocas en el campo. En cualquier caso, hay dos tipos de nombres de una roca. Está el nombre raíz y el nombre aprobado. La diferencia es, si ustedes están en el campo y tienen una roca que ustedes están completamente 100% seguros de que es, digamos, que sea una caliza. Amén. Está llena de fósiles, echaron ácido y eferveció, la dureza es 3, están completamente seguros que es una caliza. Eso es un nombre raíz, caliza. Si no están seguros, entonces pueden decirle roca sedimentaria y eso es un nombre aprobado. Les pongo otro ejemplo. Si están en el campo y tienen una roca negra, pesada, llena de olivino, magnética, ok, eso es una dunita. Pero si no están seguros, pueden llamarlo una websterita o incluso una roca ultramáfica. De esa forma, con los nombres raíces y los nombres aprobados, se elimina casi al 100% las diferencias en denominaciones de las rocas y minerales. Y siempre, claro está, con los nombres aprobados, y más adelante, cuando se hagan secciones delgadas, ya reconocen que ya esto no es una roca ultramáfica, esto es una dunita, entonces pueden cambiar todos los nombres a dunita y ya sería un nombre raíz. Otro punto importante es la secuencia en las cuales ustedes van a describir una roca. Y esta secuencia es tomada de los geólogos canadienses. En general, aquí en Canadá, se comienza describiendo la alteración. Me refiero a la alteración hidrotermal, no a la atmosférica. Después, el nombre de la roca con los calificadores, y de eso vamos a hablar después. Después, la textura y después la mineralización. A la hora de escribir los reportes, ¿okay? Si ustedes están escribiendo a máquina, si es un nombre raíz, van a ponerlo subrayado y en negritas. Si es un nombre aprobado, van a ponerlo en negritas y los calificadores van a ir en itálicas. Si están escribiendo a mano en su libreta, entonces el nombre raíz va a estar subrayado, el nombre aprobado es normal y todos los calificadores lo van a poner entre comillas. Todo esto que yo les acabo de decir está en este libro. Es un libro que yo escribí, se puede comprar en amazon.com, está en formato electrónico, en formato de papel, y es una guía paso por paso de todo lo que deben de saber a la hora de establecer o instituir el Quality Assurance y Quality Control en su compañía. El libro también incluye una serie de gráficos que yo voy a mostrarles esto en más detalle, que les van a permitir determinar el tipo de roca metamórfica, sedimentaria, las texturas de las rocas y todo lo demás. Este es el link, este de aquí arriba, donde pueden conseguir este libro. Y ahora, un poquitico más de detalle, la parte práctica del QAQC. Como les decía, es muy conveniente que ustedes tengan este tipo de tabla. Ustedes saben que cuando van al campo a recoger muestras, ustedes andan con unas libreticas que tienen numeración. A veces tienen 2 partes, a veces tienen 3 partes. El geólogo responsable por el QC, que generalmente es el VP de exploración, tiene que coger esas libretas y marcar dónde es que van los duplicados, los estándares, los blancos. ¿Okay? De forma tal que cuando el geólogo que está en el campo va a coger su ticket, su libreta de ticket y va a arrancar el ticket para darse cuenta, ok, este es un duplicado o no, este es un estándar. Como les decía, en este caso, por ejemplo, los estándares están cada 50 muestras, por tanto, el 25 y el 75 son un estándar. Cual quiere decir que en el campo ustedes van a dejar la bolsa vacía, con el número adentro, pero la bolsa vacía, porque el estándar se echa después de tomar la muestra. En el caso de los duplicados, aquí tenemos que el duplicado 3 es un duplicado de la muestra 2,
El duplicado 43 es un duplicado de la muestra 42. ¿Ok? De esa forma, o sea, cada 40 muestras. Los blancos, si ustedes pueden llevar el blanco al campo, lo echan ahí mismo. Si no, de nuevo, vuelven a dejar la bolsa vacía y cuando lleguen al campamento, echan el material del blanco. En este caso es el 33, el 66 y el 99 son blancos. Y para el control externo, yo generalmente cojo la primera muestra de la secuencia. Y eso quiere decir que al final de una campaña, todas las muestras que terminan en 01, esas pulpas yo las mando a otro laboratorio de arbitraje para, utilizando el mismo método y para el mismo elemento, comparar los resultados. Y la comparación se hace de nuevo por el método de Student y Fisher. Aquí ven, por ejemplo, el caso que yo les decía de cómo preparar el flowchart para, digamos, aquí son las muestras de suelo y aquí están las muestras de rocas del pozo. ¿Ok? Y todos los distintos pasos donde que se ponen los controles de calidad, los duplicados y demás. Ahora, vamos a empezar a ver cómo nombrar las rocas. ¿Okay? Rocas volcánicas y no consolidadas. Estas son tablas, flowchart tomadas del método del British Geological Service y todas están en el libro que yo les mencioné antes. Estos son cosas muy sencillas, son unos flowcharts muy sencillos de trabajar. La primera cosa que nosotros siempre tenemos que determinar, y a veces no es tan sencillo, es qué tipo de roca tenemos en la mano. Metamórfica, ígnea o sedimentaria. Generalmente si vemos que tiene una pila de fósiles y es ligerita y demás, bueno, ya casi estamos seguros que es una roca sedimentaria. Pero hay veces que las rocas ígneas, cuando están muy intemperizadas, pueden confundirse con una muestra sedimentaria. O las rocas volcánicas, cuando las tobas y demás, cuando se depositan en forma de sedimentaria, es también difícil. Por eso que aquí se hablan de rocas volcánicas o volcano sedimentarias. ¿Okay? Pero bien, ¿cómo funciona la tabla? Es muy sencillo. Si ustedes tienen una roca que suponen ustedes que es volcanoclástica y es consolidada, primero, la primera pregunta es si los piroclastos son menos del 25%. Vamos a decir que sí. Si el tamaño de los piroclastos es mayor de 2 milímetros, no. Si es entre 2 y 0.3 milímetros, digamos que sí. Ok, la roca se llama un sandstone volcanoclastic. Y es un nombre raíz. ¿Por qué? Está en negritas y está subrayado. ¿Ok? Y así, digamos que la cantidad de piroclastos está entre 25 y 75% y que los tamaños de los piroclastos son más de 2 milímetros. Entonces, una breccia o un tufaceous conglomerate. ¿Okay? Y así funciona esta tabla para las rocas volcánicas. Para las rocas ígneas cristalinas es mucho más sencillo. Si es de grano grueso, o sea, más de 2 milímetros, de acuerdo a la cantidad de cuarzo, se determina el tipo de roca. Y si son de grano fino, y como se dan cuenta, todos estos son nombres aprobados, no son nombres raíces, por la sencilla razón de que estamos basándonos sencillamente en un solo parámetro, la cantidad de cuarzo, de albita o de plagioclasa. Si son de grano fino, estas serían las definiciones. Y como ven, digamos, ven que todos dicen sienitic rock, dioritic rock. Esta, si estuviéramos seguros que era una diorita, se llamaría diorita y estaría en negrita y subrayado. Como no estamos seguros, no es un nombre raíz, es un nombre aprobado, decimos roca diorítica y la ponemos en negrita. Si estuviéramos escribiendo a mano, sería normal, escrita a mano. Si fuera diorita, sería subrayada. Esta es la parte de las rocas ígneas. Ahora, esta siguiente gráfica no es del sistema británico. Este es un sistema que yo creé en el 1997 y es un método para identificar
las rocas todavía mucho más sencillo. Como verán, es todo una serie de preguntas y respuestas. Bueno, tengo en mis manos una roca. Es evidentemente de carácter ígneo, rosadita, negra, blanca. Y digamos que yo voy a utilizar esta tabla para tratar de determinar qué tipo de roca es. O sea, la primera pregunta es si es oscura. No, no es oscura. La segunda pregunta es si es pesada. No, no es pesada. La tercera pregunta es si tiene foils. No, no tiene foils ninguno. La otra pregunta es si el cuarzo es menor que el 5%, y es evidente que en esta roca el cuarzo es menor que el 5%. Por tanto, digo que sí. Me pregunta si tiene una textura volcánica. No, esto es una roca ígnea clásica. Se trata de una sienita. Y es exactamente la roca que tengo en la mano, una sienita. Bueno, déjenme coger otro ejemplo. ¿Okay? Tengo en las manos una roca también ígnea de color bastante oscuro. ¿Okay? Con un poquitico de feldespato potásico, muy poco cuarzo. ¿Okay? Vamos a ver. ¿La roca es negra? No. ¿Es pesada? No. No tiene foils. El cuarzo es menor que 5%. No. La radioclasa es más que la radioclasa es más que el feldespato potásico, absolutamente. No tiene de estructura volcánica y entonces una diorita. Y efectivamente lo que tengo en las manos es una diorita. Espero que esto les dé una idea de cómo funciona el sistema para que lo puedan aplicar. Esto es una tabla que ustedes pueden imprimirla en una hoja por 2 caras, plastificarla y llevarla al campo. Okay. Ahora, rocas metamórficas, de nuevo, tienen su sistema muy sencillo. Comienzan la pregunta si son foliadas, le añaden el calificador de meta. ¿Ok? Si son Horfelsic, bueno, es un Horfels. Si tiene granos visuales, es un grano Fels. Si al mismo tiempo tiene una esquistosidad, entonces es un esquisto Gneiss granofel. Si era un skarn, sería un skarn granofel. Y así, de esa forma, ustedes pueden dar el nombre raíz completo de todas las rocas metamórficas. Ahora, otra parte muy interesante, y es la textura. ¿Okay? Y para los que no conocen, la textura y estructura en América es completamente distinta a la textura y estructura en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Lo que para nosotros es textura, ellos llamaban estructura, y al revés. Eso se los digo por si en algún momento ustedes están leyendo algún libro, alguna traducción de un libro de geología ruso, tengan en cuenta eso, que ellos tienen el término por completo puesto al nuestro. Entonces, de nuevo, todo es un flowchart muy sencillo de trabajar. Ustedes tienen una muestra. ¿Tienen fragmentos volcánicos? Sí, vayan a la sección 2, que es las estructuras piroclásticas. Digamos que sí. Si es mayor de 256 milímetros, entonces es un bomba. Si es 64, fine blocks. Si es menor de 2 milímetros, la pili. Y así, es muy sencillo. Ahora, digamos que no tiene no tiene fragmentos volcánicos, pero sí tiene cristales que pueden ser vistos a simple vista. Van entonces a la sección número 3. Y la sección número 3 es esta, y es muy, muy, muy interesante. Déjenme ponerla más grande para que ustedes vean cómo funciona. Tienen la muestra. Si presenta una orientación general, digamos que sí. Ustedes se preguntan si es equigranular. Digamos que sí. Digamos que todos los cristales están alargados, entonces una textura esquistosa. Si no, es un gneiss. Digamos por aquí abajo, no tenía orientación general, pero sí tiene vacuolas. Y las vacuolas están llenas, es un amigdaloide. Si no estaban llenas, pero estaban en intersticio, es un diquitaxítica. Y así, de esta forma, ustedes van a nombrar todas esas estructuras horripilantes como
ipidiomórfico o alitromórfico, etcétera, etcétera. No tienen que aprendérselo de memoria. Sencillamente tienen este grafiquito y siguiendo preguntas, si no, van a llegar a todas las texturas que le hacen falta. Y por último, si los cristales no se pueden ver a simple vista, es la sección número 4. Y de nuevo, si la roca está completamente compuesta de vidrio, entonces es una obsidiana, o piston, o vitrofíric, o perlita. Y en el caso de las estructuras completamente afaníticas, si hay fenocristales en la matriz, entonces una porfirofanítica, o glomerofanítica, o pirotaxítica. ¿Okay? Todos esos nombres terribles de recordarse, con estas tablas muy sencillas, preguntas si no, van a dar el resultado. Volviendo un segundo aquí atrás a esta parte de las alteraciones, calificadores, nombre y textura. Hasta ahora lo único que hemos hablado es del nombre. ¿Okay? ¿Qué son los calificadores? Calificadores son aquellas características de la roca que no son comunes y que por tanto vale la pena explicar. Por ejemplo, ustedes no van a utilizar el cuarzo como un calificador en un granitoide, porque el granitoide está compuesto por 60% de cuarzo, eso no es un calificador. Pero si es, digamos, una diorita que tiene mucho cuarzo, ahí sí el cuarzo sería un calificador, porque la diorita generalmente no tiene cuarzo. Digamos que un color, si ustedes tienen una sienita que es de color rosado, casi todas las sienitas son de color rosado, no es un calificador. De la misma forma, por ejemplo, una obsidiana negra, no, la mayor parte de todas las obsidianas son negras. Pero, por ejemplo, en Guatemala y en Checoslovaquia existen unas obsidianas de color carmelita y rojo carmelitoso. En ese caso, el color es un calificador de la muestra. A veces la granulometría, no cuando es el grano normal, pero cuando es muy, muy grueso o muy, muy fino, también es un calificador. O sea, todo aquello que no es usual para el tipo de roca que ustedes están utilizando es un calificador. La alteración, bueno, en el libro, en este librito de aquí, hay una tabla incluso con todos los tipos de alteraciones hidrotermales de acuerdo al tipo de yacimiento mineral que ustedes buscan. Es una tabla muy útil para trabajar en el campo. Y nos referimos aquí, como decíamos, no al intemperismo, sino a las alteraciones hidrotermales. Sericización, argilitización avanzada, propilitización, cablinitización, todo eso se describe al inicio. Estas dos rocas que yo utilicé, por desgracia, están muy frescas. Estamos en Canadá, aquí prácticamente te encuentras rocas que tienen billones de años y todavía no tienen ni un poquitico de alteración meteórica, pero esta roca de aquí es muy fresca. Pero, por ejemplo, bueno, yo podría decir que tiene un poquitico de ceriticización. A la hora de definir, no es solo importante decir cuál es el tipo de alteración que tiene la roca, sino en qué por ciento se encuentra representada. Por ejemplo, imagínense una serpentinita. La serpentinita es una roca metamórfica. ¿Ok? Porque era una dunita que se convirtió completamente por la pérdida de agua y otros procesos, se convierte en serpentinita. La serpentinización, una serpentinización pervasiva, quiere decir que es el 100% de la roca que se convirtió de dunita a serpentinita. Hay otros casos en que tienen, por ejemplo, una roca donde solamente un mineral, digamos la plagioclasa, solamente la plagioclasa se convirtió en lisvenita. Eso es una alteración pervasiva selectiva, en el sentido de que todos los minerales de plagioclasa se convirtieron en lisvenita. También tienen las de venillas o venas, tienen manchas, tienen los VOC, los rellenos, y tienen la diseminada. De la misma forma, las mismas categorías que ustedes tienen para alteración, la pueden utilizar para la mineralización.
La mineralización puede ser diseminada, puede ser en vena, puede ser en fractura, puede ser, ojalá que fuera pervasiva, pero casi nunca sucede. Puede ser pervasiva selectiva, por ejemplo, los Carlin, en el cual la parte de la estructura de la caliza es lixiviada y sustituida por el oro. Es un ejemplo de pervasiva selectiva. La textura, ya vimos las 5 tablas que tenemos para definir la textura de una roca. Y antes de terminar, yo quisiera venir aquí un minuto. Yo tengo también una serie de macros en Excel para procesar los resultados de los laboratorios, para saber si un blanco falló o si un duplicado falló y demás. Espero que entre los participantes en esta conferencia de hoy esté un colega, gran amigo mío, Simón, Armando Simón, que es para mí el especialista número 1 en QC de América de seguro. Y él también ha desarrollado varios de estos macros en Excel. Y estoy seguro que de la misma forma que has compartido conmigo, compartiría con cualquiera. Estos, de nuevo, yo voy a poner en Mendeley, es un sistema gratuito en la internet, todos estos software, todos estos gráficos y demás, para que los que quieran puedan ir ahí a bajarlo. Y si tienen problemas, sencillamente me escriben a mí, a mi correo, y yo se los mando. En realidad yo pensaba tener más la posibilidad de explorar con ustedes algunas muestras más, pero las limitantes del sistema no nos lo permiten. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, aprovechando que me pueden ver, esta era la primera roca, la cianita, y esta la diorita. Ahí sí se ve. Mi consulta va en lo siguiente. Hablando un poco de alteraciones, seguramente también hay un proceso de control de calidad para hacer la clasificación de estas alteraciones hidrotermales que están ligados a mineralizaciones, llámese argílicas o argílicas avanzadas. Y tiene casi el mismo flujograma para hacer las identificaciones. Estoy trabajando en eso porque es un poquitico más complejo, por la sencilla razón de que la transición, por ejemplo, de una arquitita a una arquitita avanzada, hay muchos elementos comunes. Entonces, lo que estoy tratando de buscar la presencia de aquellos minerales que eliminan un tipo de alteración. O sea, por proceso de eliminación, vamos llegando a la que es más probable. Tienes que darme un poquito más de tiempo, Fabio, estoy trabajando en eso. De acuerdo. Ricardo Valls, ingeniero Valls, buen día. Buenos días. Sí, ingeniero Valls, le habla José Hinojosa, muy buen día. Muchas gracias por por transmitirme los conocimientos que usted tiene. Quiero preguntarle, usted nos menciona de que sabiendo la cantidad de granos o el porcentaje de contenido de algún mineral, se puede establecer de qué tipo de roca se trata. Pero teniendo la muestra en la mano, ¿cómo establece usted rápidamente cuántos granos hay o qué porcentaje de tal mineral se encuentra en la roca? Ok, Gracias. Gracias, ingeniero una Valls. muy buena pregunta. Y volvemos al hecho de que siempre va a haber un poquito de subjetividad. Pero hay unas escalas de fotografía que se venden, que tienen por detrás con circulitos, que representa, por ejemplo, un 5%, un 10%, 15%, 25% en cantidad de granitos sobre la masa total. Yo siempre ando con una de esas en el campo porque es increíble cuando uno dice 50% y tú miras la fotografía, te parece que eso es el 100% porque está prácticamente toda negra. Y en realidad no, es la mitad negra y la mitad blanca, pero el negro se resalta más. Por tanto, es muy bueno tener a mano siempre esas tablitas que te permiten ajustar la vista al determinado porcentaje. Solamente hay una tabla de las propuestas por el Servicio Británico, que es precisamente para la determinación de las rocas ígneas, que se basa en el porcentaje aproximado del cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. Y yo generalmente le digo a la gente, sencillamente miren a los colores.
El cuarzo es blanco, blanco. La plagioclasa es medio translúcida, un blanquito mal, y el potasio es rosado o rojo. O sea, por colores estimen cuál es el porcentaje, la distribución modal de esos colores. Por eso es que yo también aquí añadí la tabla de clasificación, el Igneous Rock Identifier mía, que no se basa en el porcentaje de minerales, sino en las características físicas de la roca. Si es oscura, si es pesada, si es magnética, si es esto. O sea, preguntas que son realmente muy sencillas de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, para llegar a un nombre de una roca. Pero mi recomendación es tener esas tarjeticas que tienen las distribuciones porcentuales de los distintos minerales en la parte de atrás.